A continuación vas a encontrar una guía de 10 minutos para poder identificar bajo qué parámetros puedes derivar tu paciente a terapia visual. Vamos a iniciar con la definición de protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es definido como un acuerdo entre profesionales o expertos en un tema determinado, lo cual determina actividades a realizar en una tarea específica. Es un instrumento de aplicación y orientación que puede resumir los contenidos de una guía práctica o una guía de atención. Se recomienda que el protocolo tenga indicaciones generales y específicas que nos ayuden a evaluar las actividades para llegar a un diagnóstico. Los criterios deben ser definidos, no deben ser decisiones aleatorias y conducir, en este caso, a la mejor visión binocular del paciente. ¿Cuál es la metodología en general para elaborar los protocolos? Primero es la selección y priorización de los problemas. El segundo es hacer una revisión sistemática de la literatura, luego hacer una validación del protocolo, luego implementarlo y al final evaluar. ¿Qué logramos nosotros con los protocolos? En general, los protocolos ayudan a estandarizar procesos, nos ayudan a la educación, nos ayudan a aumentar la producción científica y nos ayuda a establecernos más en la práctica basada en la evidencia. Entonces, ya entrando de lleno a nuestro tema, vamos a hablar de las habilidades visuales. Aquí las hemos dividido en 4 grupos, básicamente. Las habilidades relacionadas con la función visual, que incluye agudeza visual, refracción, visión al color y contraste. Las habilidades relacionadas con la eficacia visual son aquellas en las cuales encontramos los movimientos de seguimiento y sacádicos, de acomodación y de estereopsis. Las habilidades desarrolladas con la percepción visual son habilidades que implican en el proceso de lectoescritura a través del sistema visual, atención visual mantenida, procesamiento de la información visual y periférica. Y el otro grupo serían las habilidades de integración sensorial, que son aquellos que completan o tienen en cuenta la integración bilateral, la direccionalidad y lateralidad, nos permite entender el espacio, localizar los objetos, calcular las distancias y situarnos en el espacio. Entonces, previo a la aplicación de este protocolo, nosotros tenemos que hacer unas pruebas básicas, una batería de pruebas para poder llegar a los diagnósticos que puedan tener estos pacientes. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos la valoración en optometría integral o la primera vez que asiste el paciente con nosotros, tenemos que hacerle agudeza visual en visión lejana y en visión próxima, agudeza visual, como les mencioné, en visión próxima, oftalmoscopía, retinoscopía, subjetivo, cilindro cruzado y ecualizante, que son los test para definir la medida a usar por parte del paciente. El test de Ishihara, Hirschberg, ducciones, versiones, PPC y otros que vamos a ver en la siguiente tabla complementando a esta. Pero lo que les quiero contar es que en esta tabla tenemos los valores normales encontrados en cada test, cuáles son los valores alterados que se pueden encontrar en el paciente y qué son recomendaciones en base a cada test. Por ejemplo, en la agudeza visual, los valores normales es de 0 a 0.2 logmar. Es muy importante que empecemos a trabajar logmar. Logmar es más específico respecto a Snell. Para investigación y para tener datos más exactos de la agudeza visual de nuestro paciente es muy importante empezar a trabajar con logmar. ¿Cuándo encontramos valores alterados? Cuando tenemos una agudeza visual de 0.3 o peor, tanto en visión lejana como en visión próxima. ¿Qué son las recomendaciones aquí? Pues obtener sin corrección y con corrección si el paciente la viene usando. En oftalmoscopía, que es lo normal, que encontremos un fondo de ojo sano, que tenga una fijación central, y que es lo alterado, que hay una alteración patológica de fijación excéntrica. Recomendaciones, pues realmente no se requiere una dilatación para su evaluación, al menos que usted tenga una sospecha de alguna patología en retina periférica. Y así con los diferentes test ustedes van a encontrar cuáles son los valores establecidos como normales, cuáles son los valores establecidos como alterados y qué recomendación sea en alguno que otro test. Entonces hasta aquí tenemos versiones. Esta otra tabla nos indica el resto de test.
PPC, el cobertor en visión lejana y visión próxima, reservas emergenciales, la amplitud de acomodación, la flexibilidad de acomodación, la ARP, que es la acomodación relativa positiva, ARN, que es la acomodación relativa negativa, estereopsis y luces de Ward para determinar si el paciente tiene supresión o diplopia. Asimismo, la segunda columna, porque la primera están los test, la segunda columna encontramos los valores normales, la columna que sigue son los valores alterados y una que otra observación a cada test para tenerlo en cuenta. Entonces esos son los test mínimos que debemos hacer para poder determinar el estado refractivo, acomodativo, motor de nuestros pacientes y en visión binocular. En esta tabla, que es la número 2, ya vamos a hablar de los diagnósticos. Entonces, en estos diagnósticos, nosotros vamos a tener en cuenta en este protocolo los diagnósticos más frecuentes que nos encontramos en el día a día de nuestra atención optométrica, que es la ambliopía, el PPC, el estrabismo en visión lejana, estrabismo en visión próxima, la disfunción oculomotora, alteraciones de la acomodación y la estereopsis disminuida. Asimismo, ¿cuáles son los valores normales para que no se tengan estos diagnósticos y cuáles son los valores alterados o que salen del rango normal? Asimismo, ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta en cada diagnóstico? Por ejemplo, en el estrabismo en visión lejana, en visión próxima, es muy importante determinar si el paciente tiene algún movimiento compensatorio de cabeza. Entonces aquí ya llegamos al protocolo como tal, a los diagnósticos como tal. Inicialmente habíamos trabajado en fluorogramas, como ustedes se dieron cuenta en la diapositiva anterior que ahí lo mencionaba. Lo que hemos decidido fue cambiarlo a un semáforo. Es más fácil de poder identificar las alteraciones o no según lo que encontramos en esos pacientes. Entonces, seguimos con nuestros diagnósticos, que es ambliopía, PPC alejado, estrabismo en visión lejana, visión próxima y disfunción oculomotora, en acomodación y en estereopsis. Entonces, en la agudeza visual, si nosotros en ambliopía obtenemos una agudeza visual peor de 0,3 logmar, o sea 0,4, 0,5, 0,6, hay movimientos oculares alterados, la valoración motora y estrabismo, en acomodación hay alteración de la función acomodativa, en binocularidad y supresión y la estereopsis está alterada, nosotros encontramos cualquiera de estas características está en rojo, quiere decir que ese paciente se deriva a terapia visual. Lo que está en amarillo nos indica que estamos pensando en sí o en no. Y lo indicado aquí o la sugerencia es que le haga un control posterior al paciente. Si no ha mejorado cualquiera de esas valoraciones, ahí se deriva a terapia visual. Cuando ustedes encuentran, por ejemplo, seguimos con ambliopía, que la agudeza visual está mejor de 0,3, que tenemos 0,1, 0,2 o 0 logmar, los movimientos oculares no están alterados, no hay alteración motora, no hay alteración de la acomodación, el paciente tiene fusión y está la estereopsis normal, lo que hacemos es que este paciente no va a terapia. Entonces, si nosotros encontramos cualquiera de estas características en rojo, nos indica que tenemos que hacer derivación a terapia visual. En amarillo, lo que hacemos es sospechar, hacerle un control al paciente y tomamos la decisión si la hacemos en la derivación o no. Y en verde es que este paciente no necesita derivación a terapia visual. Entonces, con cualquiera de estas características que encontremos, de agudeza visual, de movimientos oculares, valoración motora, acomodación, binocularidad y estereopsis, que estén en cualquiera de nuestros diagnósticos en rojo, derivamos. En amarillo lo pensamos y en verde no es necesario. ¿Listo? Es muy importante identificar si usted tiene por lo menos uno de estas alteraciones que esté en este semáforo, que esté en rojo, hace la derivación. Si usted la ve que está en verde, lo que hace es controlar al paciente. Entonces, como se dan cuenta, es algo mucho más fácil de asimilar, mucho más práctica la guía para saber en qué momento hago esta derivación o no hago esta derivación. Aquí queremos mostrarles el amanecer en esta ciudad hermosa de Manta y es la oportunidad de cada día que nos despertamos tener esta maravilla de vista, que nuestros ojos puedan apreciar
estas diferentes tonalidades y que cada amanecer es un recordatorio, una nueva oportunidad para hacer las cosas de la mejor manera y disfrutar esos contrastes y esos diferentes colores que tenemos. Si quieres profundizar en este tema o cualquier otro de nuestros talleres, deja tus datos para comunicarnos contigo y profundizar al respecto. Si quieres cursos personalizados, también podemos desarrollarlo.